voy a dar la bienvenida a un importante especialista en materia yihadista de nuestro país, don Manuel Gazapo, que es director y fundador del Observatorio Internacional de Seguridad. Buenos días, Manuel. Buenos días, caballeros. ¿Cómo un placer estás? estar con ustedes, un placer. Bueno, ¿qué análisis haces de lo sucedido ayer en Barcelona, felizmente conjurado como una falsa alarma? Bueno, lo que podemos observar es que la reacción de las autoridades, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fue la adecuada. Se dio una alarma, luego, como bien apuntabais, luego se vio que no era tal, pero el dispositivo fue el adecuado, se evacuó la zona, se notificó a los vecinos del lugar cercano a la Sagrada Familia que se mantuvieran en sus casas al tanto y a alerta de lo que le pudieran comentar los Mossos de Escuadra. Y bueno, lo que demuestra es, como veníais comentando, que España, si ya era un objetivo terrorista y lo había sido siempre, esta es, digamos, la confirmación de que lo sigue siendo y lo va a continuar siendo, valga la redundancia, en un futuro. Es decir, Daesh en sus revistas como Rumilla, como apuntabais antes, hacía una referencia explícita e implícita a Barcelona con imágenes de la Sagrada Familia, con el número de personas que habían sido asesinadas, con el número de personas que habían sido heridas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues esta falsa alarma pues nos demuestra una vez más que España pues está en el punto de mira, ¿no? Con lo cual tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad como la propia ciudadanía, la propia sociedad civil, que somos nosotros mismos, los ciudadanos, los medios de comunicación, etcétera, etcétera, tenemos que colaborar y tenemos que entender que esto es real, que esto no es una cuestión de ciencia ficción y que nos puede afectar. O sea, tenemos que asumirlo y actuar de una manera preventiva, etcétera, etcétera. Y exigir por un lado y entender por otro que eso de estar en alerta 4 nos afecta a todos y todos tenemos, si podemos, que participar en las sospechas, denunciándolas y no haciendo como los vecinos de aquel famoso chalet que voló y que veían entrar gente con bombonas de butano, pero les pareció que era unos ocupas más. Por cierto, señor Gazapo, hay un aviso de inteligencia relativo a la presencia en territorio europeo de 5 yihadistas que dicen están dispuestos a cometer atentados de forma inminente. Bueno, vamos a ver, respecto a ese tema, hay que apuntar para que nuestros oyentes lo tengan más o menos, se contextualicen en este ambiente, ¿no? Hay constantes alertas, desgraciadamente, después del fenómeno desarrollado por Daesh, ¿no? Por el autodenominado Estado Islámico, ha habido un gran número de combatientes que han retornado, así como otros jóvenes, como hemos visto desgraciadamente, que han jurado lealtad a este grupo terrorista y pretenden actuar. Las alertas son constantes, existen alertas día a día y sí es verdad que pueden haber un número de individuos mayor o menor. La cuestión es que existen individuos que están intentando ser localizados, están intentando ser monitorizados y los que están bajo vigilancia pues están bajo el foco de las autoridades. Y es verdad que hay un deseo de atentar en Europa, con lo cual es absolutamente necesario que realmente haya un intercambio de inteligencia ya no solo entre las fuerzas y cuerpos españoles, sino también europeos. Es decir, estos individuos han demostrado, como demostró la célula del 17A, que viajan a París, viajan a Marruecos, vuelven, es decir, tienen una gran facilidad de movimiento, con lo cual no es una sola cuestión de protección de fronteras, sino también pedir a los expertos, a la propia ciudadanía, que si observan algo extraño, como ustedes apuntaban antes, lo notifiquen. Es parecido, si recuerdan, a esa política que ocurrió en Estados Unidos después del 11 de septiembre, esa política de if you see something, say something. Es decir, si usted ve algo, diga algo, ¿no? Claro. Simplemente no es una cuestión de caer en el pánico, es simplemente estar con los ojos abiertos, una actitud preventiva y decir, pues oiga, si yo veo aquí algo extraño, pues voy a comunicarlo. Si luego no es, pues simplemente usted ha ayudado a la seguridad del Estado con su colaboración y ya está, no hay que tener ningún miedo a notificar lo que consideremos extraño a las autoridades, que para eso están y hacen su trabajo. Claro, se trata de implicar en algo que compete a todo el mundo, que es la seguridad. Ese aviso que por lo visto ha llegado hoy de la inteligencia europea a los responsables, a los altos responsables de las policías de los países de la Unión, incluye, y es muy concreto y por eso le dan mucha importancia en los mandos policiales, también en España, incluye datos que a lo mejor son falsos, sobre la identidad de esos 5 terroristas yihadistas que están preparando algún atentado, algún ataque en territorio europeo. Ya digo que esas identidades pueden ser falsas, pero es muy concreto este aviso e incluye datos pues que no son generalistas, no son como aquello de la CIA. Parece que en las Ramblas podía pasar, no. Aquí se dice, pues serán las identidades de esos 5 y datos como para poder rastrear si se encuentran en territorio propio.
Sí, así es decir, se ha dado la alerta en Europa, es cierto, porque hay 5 yihadistas que supuestamente, ¿no?, están dispuestos a atentar de inmediato. Si hay, digamos, una identificación, una serie de, digamos, de rasgos que nos permitan localizarlos, pues es demostración de que Europa, aunque le cueste en muchas ocasiones, ¿no?, nos cueste como país miembro de la Unión Europea, pues por fin ha surgido efecto, eso que llamamos de la alerta temprana, ¿no?, la alerta a la alerta antiterrorista preventiva, con lo cual lo que tenemos que intentar es, si esta ha sido muy específica y muy concreta, utilizar todos los instrumentos que tenemos a nuestra disposición para localizar y geolocalizar, por decirlo de alguna manera, es decir, ver en qué coordenadas se encuentran estos 5 individuos, si siguen juntos, si se han separado, cuál es su círculo de apoyo, etcétera, etcétera, para ver si realmente son potenciales terroristas o son gente que se está radicalizando, etcétera, etcétera. Es decir, hay que ver si esas identidades son verdaderas y en eso consiste en nuestro trabajo y en el trabajo de las autoridades, es decir, verificar si esto es cierto y prevenir que no ocurran desgracias como la de Barcelona y la de Cambrils. Además, señor Gazapo, resulta que hay personas que llevan una vida normal, que le dicen que llamándose como se llamen, teniendo origen, por ejemplo, marroquí. Estoy pensando en este detenido en Melilla. Les decía a sus colegas, no, a mí llámanme Javi, que es más fácil para vosotros. Se coló hasta la cocina en el Partido Popular. Se encargaba de trabajar con jóvenes que tenían problemas de exclusión social, tal vez para ayudarles. Un día, hace 3 años, este hombre cambió, empezó a dejarse barba, se separó de su mujer que era cristiana, se empezó a ver al caballero con una mujer con un yihad de estos intensos y negros, luego se le vio con 2, parece que construía un harén, parece que se iba convirtiendo en un personaje agrio, tosco, de escasas palabras. Antes era un tío risueño, amable. Se había radicalizado. Nadie lo supo hasta que fue detenido porque ensayaba cómo degollar con esos chavales que luego en Melilla los tenía en el centro, pues en Marruecos se entretenían viendo a ver cómo había que hacer para degollar a alguien, cómo había que poner una bomba, ese tipo de cosas, lo cual le llevó a la detención. Quiero decir con esto que personajes de nuestro entorno, como los de Ripoll, que los vecinos los consideraban integrados porque se habían criado allí, habían ido al colegio allí, jugaban a fútbol allí, un día deciden engañar a todos los que están a su alrededor. Y es bien difícil saber cuáles o dónde están las potenciales amenazas. Pues completamente de acuerdo con lo que apuntáis, porque es verdaderamente cierto. Es decir, cuando tenemos adolescentes de 13, 14 años o de 17, incluso mayores de edad, ¿no?, con 20, 25, en ese rango de edad, en ese abanico de edad, realmente las diferencias tampoco son demasiadas, por decirlo de alguna manera. El proceso de radicalización es muy difícil de identificar, como bien apuntabais, porque hasta las propias familias o los propios círculos sociales más cercanos de ellos no identificaban cambios demasiado llamativos, ¿no? Con lo cual, trabajando con psicólogos y psiquiatras, hemos visto que no existe un perfil, con lo cual es difícil identificar de forma previa quién puede estar sufriendo un proceso de captación por parte de estos grupos terroristas. Eso requiere ya no solo de un mayor trabajo de los servicios de inteligencia, sino también de la propia sociedad. Es decir, si vemos que hay un compañero o una amiga o un familiar que sufre o está empezando a cambiar de forma drástica sus comportamientos o sus hábitos, tampoco hay que pensar que se está convirtiendo en un terrorista, ni mucho menos, ni alguien que pueda colaborar de otro tipo de amenazas como el crimen organizado, pero hay que vigilarlo, porque evidentemente son señales, digamos, muy, muy difíciles de identificar, pero ahí están, ¿no? Si vemos que de repente hay una persona que ha dejado de compartir sus hábitos de comer solo comida halal, o ha decidido pasar a fumar o a beber alcohol cuando antes, digamos, era más puritano, por decirlo de alguna manera, o respetaba más los principios de la religión que él confesaba, etcétera, etcétera, pues son símbolos que podemos achacar a la juventud o a un alejamiento de la religión perfectamente respetable y aceptable, o lo contrario, con lo cual, sin caer en el pánico, hay que estar atentos, y eso nos incumbe a nosotros, nos incumbe a los círculos familiares, nos incumbe a la sociedad de a día, porque no podemos pensar ni pretender que la gente que va con la placa por delante, como solemos decir, que van de uniforme, puedan solucionarlo todo. Esto es una tarea que nos toca a todos, y todos tenemos nuestro papel aquí. Bueno, ayer nos daban una pista de Melilla. Resulta que una mujer
tenía que ir a declarar por presunta participación en grupos de inspiración yihadista, de estos que captan gente para mandarlos a escenarios bélicos, y sus 2 hijos gemelos daban algunos apuntes de por qué estaban en ese coqueteo. Dice, nosotros somos analfabetos, ahora lo van a oír, nosotros somos analfabetos y todo el mundo nos decía que nos iba a ir muy bien estando en ese territorio. Vamos a oírles a ellos mismos. Borra y todo, entonces nosotros somos incultos, decimos, sí, joder, está bien eso, qué bien. Que nos iba a ir muy bien. Eso encaja con alguna que otra descripción de voluntarios que se iban a Siria desde, no recuerdo, creo que también era desde Melilla, si no era desde Ceuta, y que le escribía a la novia, ¿tú de dónde crees que salía el dinero para comprarte las joyas y para el coche que llevaba? O sea que hay dinero detrás de todo esto, por lo que parece, Gazapo. Hombre, absolutamente. Es que es cierto. Hay una cosa que hay que pensar que muchas veces no caemos. Y es que, aunque suene un tanto extraño, hay que entender que el terrorismo da de comer. El terrorismo da de comer. Es decir, a aquellos que deciden viajar a Siria, viajar a Irak para combatir con el Daesh o con otros grupos terroristas también conocidos, ¿no? Desgraciadamente como Al-Qaeda, que ahora está trabajando más en la sombra y no le estamos prestando tanta atención, el terrorismo da de comer a aquellos que deciden viajar. Recordemos que en 2014-2015 prácticamente la mitad de los contingentes militares, por decirlo de una manera, realmente los esbirros que combatían con Daesh, eran de origen extranjero, ¿no? Eran australianos, europeos, canadienses, americanos, etcétera, pero eran reclutados, ¿no? Con lo cual esto realmente ponía los pelos de punta en pensar que había gente que abandonaba su contexto familiar, sus países libres de Estados de Derecho para luchar por esta causa. Para formar parte del cuerpo mercenario, claro, de Daesh. Exactamente, y esos han sido los que los han optado por voluntad propia. Pero luego los captadores terroristas, como vimos, como Nipal Leripón, Abdelbaki Esati, centraba su atención también en, como apuntabais antes con esta grabación de sonido, en jóvenes incultos que desgraciadamente pues a lo mejor no han tenido la oportunidad de tener una formación académica más profunda, de desarrollar su conciencia, de desarrollar su propia opinión, y se centran en ese tipo de individuos porque son los que pueden inculcar, incrustar ese virus del genocidio, ¿no? Del terrorismo, y les convencen de algo que van a ser importantes, más importantes que ellos mismos, van a ganar un dinero, van a tener una reputación, van a tener un respeto social, etcétera, etcétera. Y si finalmente se convierten en mujahidines, acabarán siendo la portada de la revista de Rumilla, que yo lo suelo comparar como aquel que se hace un selfie con un jugador de fútbol famoso. Para él eso es lo mejor que puede ocurrir en la vida. Sí. Pues estos individuos lo mejor que puede pasarles es que al día siguiente, como ha pasado en la revista de Rumilla, pues salgan prácticamente en portada, porque han sido los héroes de la yihad. Eso para ellos es algo inenarrable, es lo más, y eso evidentemente es muy peligroso. Y a este tipo de chicos pues les convence, evidentemente. Muchas gracias por aportar tus conocimientos sobre este asunto que nos tiene que preocupar por encima de cualquier otro, porque forma parte de la seguridad que requiere el ciudadano, de las vidas que hay que proteger. Gracias. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias.